Bueno, lo que nosotros tenemos que ver ahora es la parte procesal del derecho canónico. ¿Mm? Es decir, hasta ahora todo lo que vimos tiene que ver con el contenido de las cuestiones. ¿Mm? Los bienes, cómo puede hacer la iglesia para administrar esos bienes, qué delitos y qué penas hay, cómo pueden ser los órganos, digamos, de gobierno de la iglesia. Pero para cuando hay algún tipo de conflicto, para poder aplicar el derecho canónico, hay que seguir un proceso. Entonces, hay normas canónicas sobre el proceso que hay que seguir para aplicar las normas. Y esa es la parte del derecho procesal. O sea, es la rama del derecho que muchos le llaman instrumental o auxiliar, porque es una rama del derecho que sirve para que se aplique el resto de la rama del derecho. Para que podamos aplicar el derecho penal canónico, el derecho matrimonial canónico, etcétera, hace falta un proceso. Y para que haya el proceso, hace falta un derecho que regule ese proceso. Por eso es que es instrumental. Y tenemos que hablar primero un poquitito de la función judicial de la iglesia, o sea, de la potestad de la iglesia de juzgar. En cada iglesia particular, cada obispo, por sí mismo o delegando la facultad, tiene la función judicial. El Código de Derecho Canónico lo que prevé es que todo obispo tiene que nombrar un vicario judicial distinto del vicario general y puede auxiliarlo vicarios judiciales adjuntos, que son los encargados de los procesos canónicos. Todos tienen que ser sacerdotes, doctores o licenciados en Derecho Canónico con no menos de 30 años de edad. A su vez también, el obispo tiene que designar un promotor de justicia, que es el que cumple el mismo rol que cumple en el derecho civil el fiscal. O sea, defiende el orden público, defiende a la iglesia. Y un defensor del vínculo, que es una figura muy particular, que tiene el proceso en el cual se debate si un matrimonio es nulo o si una ordenación es nula. Entonces, imagínense que hay un juicio por el cual, un juicio canónico por el cual uno de los cónyuges, contra la voluntad del otro cónyuge, quiere demostrar que su matrimonio es nulo, es inválido. En ese caso, este cónyuge va a intervenir con un abogado. Posiblemente la otra parte, si está en desacuerdo, también. Pero además va a intervenir el defensor del vínculo, que tiene como misión en el juicio defender la validez del sacramento, la validez del vínculo, sea del matrimonio o sea del sacramento del orden. Porque lo que tenemos que entender es que lo siguiente, en un proceso canónico, la idea es que las distintas partes del proceso sean capaces de iluminar al juez para que el juez pueda hacer justicia. Entonces el juez necesita a alguien que le hable de la parte favorable que hay de un lado y otro que le hable de la parte favorable que hay del otro lado para que el juez pueda tener el equilibrio y poder contemplar toda la situación. Por eso es razonable que en un proceso penal haya un promotor de justicia que lleve adelante la acusación contra el, el clérigo, pero a su vez que el clérigo tiene una defensa. El defensor del clérigo le va a hacer ver al juez la parte más favorable a su defendido y el promotor de justicia la parte más favorable a la aplicación de la pena y el juez entonces tiene una visión completa y equilibrada. A veces en este sentido hay cierta confusión porque se pretende de los que son parte o que son que defienden un interés de parte tener, digamos, el equilibrio que tiene que tener el juez, pero que el juez necesita de visiones parciales para poder hacerse una visión completa. Así el clérigo o el fiel que está acusado sea culpable, para ser justo, el juez necesita a alguien que le haga ver lo que hay de favorable, lo que hay a favor de esa persona, para él no terminar siendo injusto por exceso, digamos, por exceso de sanción o de castigo. Hay algunas causas que requieren necesariamente la intervención de un tribunal. O sea que no se lo puede resolver el obispo con un decreto, con una orden. Sí o sí tuvo que haber pasado por un proceso y se tuvo que haber pronunciado un tribunal. Por un lado, las causas de nulidad del orden sagrado, de la sagrada ordenación. Son raras, lógicamente, porque ustedes piensen que el grado de preparación que tiene un candidato al presbiterado es tan intenso, tantos años, que
Es difícil que pase como en un matrimonio que alguien diga nulo, no, nos casamos casi sin conocernos, hace 2 meses que nos conocíamos y bueno, o no, nos casamos porque quedó embarazada. Es decir, hay todo un proceso de discernimiento vocacional en el sacramento del orden que es raro que se dé una situación de nulidad, pero no imposible. En algún lugar del mundo haya algún vicio que haya afectado la voluntad de la persona como para aceptar la ordenación, y en ese caso pida la nulidad del vínculo de la ordenación, en cuyo caso sí o sí es necesario hacer un proceso ante un tribunal y demostrar ante un tribunal que fue nulo. Por otro lado, también se prevé que si hay un ilícito, hay una falta, y la sanción pueda llegar a ser la expulsión del estado clerical o la excomunión, también hay que hacer un proceso ante un tribunal. Por supuesto, si no es automática. Si la excomunión es automática, no hace falta ningún proceso porque ya está declarado. Y hasta el Papa Francisco, hasta las modificaciones que introdujo el Papa Francisco a los procesos de nulidad de matrimonio, también en la nulidad de un matrimonio requerían necesariamente la intervención de un tribunal. Hoy en día lo que habilitó el Papa Francisco es que los obispos pueden, si la prueba que se les presenta es suficientemente razonable, de que no se está mintiendo ni se está tratando de, digamos, de hacer trampa al vínculo matrimonial, el obispo puede declarar la nulidad de algunos matrimonios. En otros casos será necesario el proceso, porque como yo les decía, imagínense que una de las partes dicen que es nulo y la otra parte dicen que no, que todo es mentira. Ahí en un caso así el obispo no puede confiar y declarar la nulidad y va a tener que someterse a un proceso ante un tribunal. Es raro que haya jueces laicos en los tribunales. Según el Código de Derecho Canónico, uno de los jueces podría ser laico. Sí puede ser un laico o un clérigo el auditor, el que lleva la instrucción de la causa, y en todos los procesos tiene que actuar un notario. Un notario es un funcionario que firma los documentos dando fe. Es, digamos, canónicamente es lo mismo que el escribano para lo que es para el plano civil, digamos, ¿no? El que da fe. Según el canon 1423, con aprobación de la sede apostólica, varios obispos pueden decidir constituir un tribunal común a todas sus diócesis. Hay veces que, lógicamente, crear un tribunal supone afectar a algunos sacerdotes, especialistas en derecho canónico, a una ardua tarea de llevar adelante el tribunal. Muchas veces no son suficientes los sacerdotes, o no son suficientes los que están preparados para el derecho canónico, o no hay tantas causas como para que lo amerite, y entonces los obispos, varios obispos, crean un tribunal común, como por ejemplo en Santa Fe existe el Tribunal Interdiocesano, ¿eh? Que abarca las arquidiócesis de Santa Fe, de Rosario, de Paraná, con sus diócesis sufragáneas también. A su vez, según el Código de Derecho Canónico, admite que la conferencia episcopal puede crear un tribunal de segunda instancia, ante el cual se pueden apelar las resoluciones de los tribunales de primera instancia. En Argentina se ha creado, merced a esto, el Tribunal Eclesiástico Nacional, que está en Buenos Aires, que es de segunda instancia. Y ya, si eso quiere ser recurrido o revisado, debe recurrirse a la Rota Romana, que es el Supremo Tribunal. Salvo en el caso de España, que por una razón de la catolicidad histórica de España, la Santa Sede le ha reconocido a la Iglesia española una rota propia, la Rota Española, que interviene en calidad de tercera instancia, pero es una excepción. Por supuesto, el Papa es el juez supremo, y cualquier fiel podría recurrir al Papa y pedirle al Papa que juzgue. Lógicamente, el Papa puede decidir intervenir en una causa o puede decidir que continúen en su ejercicio las autoridades, los tribunales o los entes judiciales habituales, ¿no? Como nosotros habíamos visto cuando vimos la estructura de la Santa Sede, de los órganos, la Curia Romana, hay un tribunal de la Rota Romana que es de apelación y además hay otro tribunal
dependiente de la Santa Sede, la asignatura apostólica, que supervisa que funcionen bien los tribunales, intervienen cuando hay conflictos de competencia, cuando hay varios tribunales que quieren tomar la misma causa, entonces, bueno, la asignatura determina a quién le corresponde. Es importante e interesante recordar algo que muy pocas veces se tiene presente, ¿sí? Que tiene que ver con el lugar o la posición o la decisión o el criterio que se debe tener dentro de la Iglesia antes de recurrir a un tribunal externo a la Iglesia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, San Pablo se queja a los Corintios. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿se atreve a llegar la causa ante los injustos y no ante los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cómo no las cosas de esta vida? Y cuando tenéis pleitos de este género, tomáis como jueces a los que la iglesia tiene en nada. Para vuestra vergüenza lo digo. No hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre los hermanos, sino que vais a pleitear hermano contra hermano ante infieles. De todos modos, ya es un fallo en vosotros que haya un pleito entre vosotros. ¿Por qué no preferís soportar la justicia? ¿Por qué no dejaros más bien despojar? Es decir, aquí se queja de dos cosas, San Pablo. Primero se queja de que los cristianos le hacen reclamos a otros cristianos en lugar de aceptar el consejo al consejo de Jesús, de no resistir al mal, de devolver al bien por mal, al que te quita una túnica, darle también la otra. Pero eso es un consejo evangélico, ¿no? Pero se queja todavía más de que encima, en lugar de presentar el asunto, el problema que tienen con su hermano dentro de la misma comunidad, dentro de la misma iglesia, lo lleva a los tribunales romanos, a los tribunales del Estado, dice de los infieles. Es decir, la iglesia tiene que tener tribunales propios y formas y mecanismos para que los fieles puedan resolver sus disputas sin recurrir a órganos de justicia que solo de alguna manera parcial o limitada pueden llegar a tener una comprensión de la justicia tal como Dios y Cristo quiere. Esto en general no se advierte. En el día de ayer nos llegaba una consulta que, claro, a uno le escandalizó un poco. En una escuela católica de una diócesis hay una escuela técnica que es solo para varones, que es del obispado. Y hay dos familias que, como quiere que entren sus hijas, le iniciaron acciones de amparo a la escuela, juicios. Y claro, yo quiero pensar que son fieles, por eso quieren ir a una escuela católica, pero le inician un juicio al obispado. En lugar de presentarse ante el obispo, plantearle la situación, pedirle que lo evalúe y después confiar en la posición de la autoridad de la iglesia sobre decidir si una escuela la abren para los dos sexos o sigue solamente para varones. Que a lo mejor venía así, quién sabe las limitaciones estructurales que tiene. Pero tenemos que tener claro esta idea. La idea tiene que ser, entre fieles, entre miembros de una comunidad cristiana, tratar de resolver los problemas dentro de la iglesia. Y por eso la iglesia tiene que tener estos mecanismos. Desgraciadamente que funcionan mal, poco, porque en este marco, si una persona, un cristiano, tuviera disputa contra otro cristiano, primero debería recurrir al párroco, a alguien que tiene que actuar de mediador, y si no se puede, dentro de la misma iglesia debería alguien evaluar, bueno, a ver quién tiene razón y decirle, no, mira, así es, así no. Sin embargo, esto no es una práctica común, eh, casi no existe, ¿no? Sí, en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 1446, aplicando esta idea que les acabo de decir, habla de que hay que tratar de evitar los litigios, hay que tratar de resolver las cuestiones pacíficamente, sin llegar a un proceso o un juicio. Pero reconoce que los fieles tienen derecho a acudir a los tribunales canónicos, a los tribunales judiciales. Y que si son llamados a juicio, tiene derecho a que se lo juzgue según las normas. Y que el derecho es parte de la exigencia de la caridad, o sea, tiene derecho a ser juzgado con justicia. Es muy interesante este discurso del Papa Juan Pablo II a la Rota Romana del año 90, en donde le dice a los jueces,
El juez, por lo tanto, debe siempre guardarse del riesgo de la falsa compasión, que degeneraría en sentimentalismo y sería solo aparentemente pastoral. Los caminos que se apartan de la justicia y de la verdad acaban contribuyendo a distanciar a la gente de Dios, obteniendo así el resultado opuesto a lo que se buscaba de buena fe. Entonces hay que tener cuidado a veces con negar la importancia de la justicia y de las exigencias de justicia. Ahora, para que intervenga un tribunal, primero hay que seguir una serie de etapas. Esas etapas se llaman proceso. El proceso son los actos procesales que están concatenados y encadenados entre sí con la finalidad de obtener una sentencia que ponga fin al conflicto. Entonces, queremos determinar si un matrimonio es nulo y hay divergencias entre los contrayentes. Se lleva adelante un proceso para permitir, después de muchos actos procesales de distintas etapas, que se llegue a una sentencia que ponga fin a esa discrepancia. Eso es el proceso o un proceso. Las partes son él o los actores, el actor o los actores, y él o los demandados. Pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas. O sea, un instituto de vida consagrada le puede iniciar un juicio a otro instituto de vida consagrada, o a una diócesis. También. En los procesos canónicos, la regla es que no es obligatorio que intervengan abogados defendiendo a las partes. Solo es obligatorio cuando es un proceso penal, o sea, cuando se busca la aplicación de una pena, tiene que tener un profesional que lo defienda, o si aparecen menores o bienes públicos de la iglesia. Si interviene un abogado, el abogado puede intervenir de dos formas. Es lo mismo, algo similar ocurre en el plano civil. Puede intervenir como representante o puede intervenir como patrocinante. Si interviene como representante, él firma y su firma vale también por la parte, porque la parte le da un poder. Si interviene como abogado patrocinante, entonces tiene que firmar la parte y él firma también garantizando el asesoramiento jurídico. Cada diócesis tiene una lista de abogados habilitados para intervenir en los procesos. Hay dos grandes tipos de procesos: ordinario y especiales. Ordinario es el proceso más común, que a su vez puede ser contencioso ordinario o contencioso oral. El contencioso ordinario es principalmente escrito, aunque tiene algunos actos orales. El contencioso oral es principalmente oral. Y después hay algunos procesos especiales para algunas cosas, que algunos en parte están regulados en el Código de Derecho Canónico. Por ejemplo, hay el proceso de nulidad matrimonial, es un proceso especial, regulado por el Código de Derecho Canónico. Después tenemos los procesos para las causas de canonización y beatificación, que no es propiamente un juicio, digamos, pero tiene la forma de un proceso, porque allí se debate con pruebas si se reúnen las condiciones para la beatificación o la canonización. Al punto tal de que hasta se designa un abogado para defender la causa y un abogado para oponerse en el proceso de canonización y beatificación. Y cuando se trata de los delitos más graves, esos delitos especiales, también hay un proceso penal especial con algunas reglas particulares previstas en las normas al respecto. Los procesos de beatificación y canonización no están reguladas en el Código de Derecho Canónico, sino en normas específicas que se han ido modificando con el tiempo. Algunas provienen del Sumo Pontífice y otras de la Congregación para la Causa de los Santos. El proceso contencioso ordinario, o sea, el más completo, el más común, es escrito y tiene plazos, o sea, para cada parte del proceso hay un plazo. Una vez pasado, no se puede volver atrás. Esa es la idea de un proceso. ¿Cuáles son esas etapas? La introducción de la causa, conocido vulgarmente como la demanda. Alguien presenta su reclamo. Imagínense que una congregación que le entregó a una diócesis una iglesia y un colegio, considera que en el acto de entrega era supuesto que la diócesis cumpliera con una obligación que, como no la cumplió, ahora se lo tiene que devolver. Y la diócesis no lo quiere devolver. Entonces está
instituto de vida consagrada, él inicia un proceso, un juicio a la diócesis, ¿no? Entonces, por un lado, introduce la demanda, en donde manifiesta qué es lo que reclama y acompaña alguna mínima prueba, como para mostrar que vale la pena abrir el proceso y que no es simplemente una pretensión. Después viene lo que se llama la litis contestatio, o la contestación de demanda. O sea, a la diócesis se le va a dar la oportunidad durante un plazo que responda a ese reclamo. Después viene el dubio. Esto es algo que solo existe en el proceso canónico, no existe en el proceso civil. Que es un momento en donde el tribunal fija cuál es la duda que quiere tratar de aclarar. Por ejemplo, el dubio es si tales bienes deben volver a aquel que los cedió en virtud de no haber cumplido el cesionario con la obligación que se le había impuesto. Ese es el dubio. O el dubio puede ser si tal matrimonio es nulo porque uno de los contrayentes al celebrar el matrimonio no tenía voluntad de ser fiel. Y por tanto simuló el consentimiento en cuanto al deber de fidelidad. Ese es el dubio. Porque después el resto del proceso lo que busca es aclarar esa duda, por eso dubio. Después viene la prueba. La prueba se ofrece, primero, que quiere decir, uno la presenta, uno dice qué prueba quiere, y después se produce, o sea, se trae la prueba. Por ejemplo, la prueba puede ser, si es documental, simplemente se acompaña a la documental. Pero la prueba puede ser testimonios. Entonces uno ofrece, dice, yo quiero que declare este y que se le haga estas preguntas a cada uno. Y después viene la producción, se los cita y se les toma declaración a los testigos. Hay una peculiaridad en el proceso canónico que es muy interesante, que es que cuando se ofrece un testigo, el tribunal le escribe al párroco o a otros sacerdotes que se hayan identificado de referencia para pedir un testimonio de credibilidad. Y eso va reservado, secreto, en sobre cerrado al tribunal, en donde el párroco o el sacerdote de referencia le dice si es digna de ser creída tal persona como testigo. Eso es algo que en el plano civil no existe. O sea, nadie evalúa si es digno de ser creído o no uno de los testigos. En todo caso, una de las partes, si tiene razones para pensar que no lo es, las tiene que demostrar y puede tachar el testigo. Pero no es que el tribunal se pone a averiguar a ver si es creíble tal persona que me están acompañando como testigo. En materia canónica, sí. O la prueba podría ser una pericia. Por ejemplo, hay un proceso de nulidad de la ordenación sacerdotal y dice el ordenado que él tiene un problema psiquiátrico tal que en realidad no se lo puede considerar plenamente competente como para tomar ese tipo de decisiones, porque cambia permanentemente de idea. Y entonces, bueno, ofrece como prueba una pericia psiquiátrica, o sea, que el tribunal nombre un psiquiatra para que lo examine y él le dé un dictamen. Eventualmente podría haber pericias contables también, si hay un tema económico en juego, para que un contador examine, pericias médicas, etc. Pericias caligráficas, si se duda quién firmó o quién redactó un determinado documento. También la prueba puede ser informe, se le pide a tal organismo o tal institución que envíe una documentación que tiene. Una vez producida la prueba, se publica la causa, o sea, se le muestra a las partes para que las partes puedan elaborar sus conclusiones. Las conclusiones es canónicamente lo que en el plano civil se conoce como alegatos, en donde las dos partes se les pide opinión para que consideren la evaluación que hacen de la prueba, si le parece que la prueba consiguió demostrar o no consiguió demostrar lo que estaba queriendo demostrar. Después, el tribunal analiza la prueba, las conclusiones y decide. Esa decisión da lugar a una resolución que se llama sentencia. Una vez dictada la sentencia, contra la sentencia puede haber recursos. Recursos que puede resolver algunos el mismo tribunal, porque, por ejemplo, hay algo que faltó o no está claro y lo aclara, o si no, recurso de apelación o nulidad para que el tribunal superior revise lo que hizo el tribunal inferior. Estas son las etapas del proceso canónico.
Como ustedes ven, salvo el tema del dubio, son muy similares a los juicios civiles, lo cual no extraña, porque gran parte de la ciencia del derecho procesal nació en la Edad Media, obra de los canonistas. Es decir, en la Edad Media, cuando se estudiaba derecho canónico o derecho romano. Y el derecho canónico introdujo muchas modificaciones a la ciencia del derecho que después quedaron para el derecho en general. Pero que, claro, en una sociedad cristiana fueron aportes importantes. El contencioso oral lo que tiene particular es que la mayor parte de las cosas se hacen en audiencias. O sea, van las partes y allí dicen en voz alta lo que piensan o lo que quieren, o lo que consideran, o lo que piden, o lo que contestan, etcétera, etcétera. Es lo que tiene de particular. En principio, cualquier proceso podría ser ordinario contencioso, sea escrito u oral, salvo las que tramitan ante un tribunal colegiado con más de un juez. ¿Por qué? Porque si se previera que sea oral y alguno de los jueces se indispone en el medio del proceso, hay que empezar el juicio nuevo. Imagínense que, no sé, que hay 3 jueces y empieza el juicio y uno de los jueces lo nombran obispo y se tiene que ir a otro lugar a ser obispo y no puede meterse un nuevo juez porque no estuvo del principio y era oral. Entonces, cuando es un tribunal colegiado, que son la mayoría las más importantes, entonces no puede ser oral. Y además, el Código de Derecho Canónico no permite el proceso oral en causas de nulidad de matrimonio. Son escritos. Bueno, esto ya les había hablado, los tipos de sentencia. Cuando una sentencia se sanciona y ya pasó el plazo para presentar recursos, o ya se presentaron todos los recursos posibles, se dice que esa sentencia pasa a tener autoridad de cosa juzgada. Cosa juzgada quiere decir que esa sentencia ya no se va a poder modificar ni se va a poder volver a juzgar la misma causa. Una vez dictada la sentencia, el obispo es el que es responsable de asegurar que se cumpla la sentencia. Sí tenemos que agregar que cuando son juicios sobre el estado de las personas, como por ejemplo el matrimonio, cuando se apela, se pueden, si hay causas nuevas, hay pruebas nuevas o situaciones nuevas, se pueden agregar pruebas. Hasta el Papa Francisco, cuando para que se declare la nulidad del matrimonio era necesario que 2 tribunales resuelvan la nulidad. Entonces la apelación siempre era automática. O sea, resolvía el juzgado del tribunal de primera instancia. Si resolvía a favor de la nulidad, se apelaba al Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires, de la Conferencia Episcopal. Si confirmaba la nulidad, listo, era nulo. Si no, tenía que ir a la Rota Romana para que dirima. Una de las primeras cosas que hizo el Papa Francisco al modificar la estructura de los procesos matrimoniales es quitó la obligatoriedad de 2 tribunales. Con un solo tribunal que resuelva la nulidad ya se consideraba nulo. Después avanzó y consideró que no hacía falta más un tribunal con 3 jueces, sino que bastaba un único juez, y después todavía más, que es la última reforma, que el obispo, entre determinadas causas o situaciones en donde de buena fe entiende que está suficientemente probada la nulidad, puede declarar la nulidad sin necesidad del juicio, como una manera de agilizar. Procesos especiales. Proceso de nulidad matrimonial tiene particularidades, como por ejemplo la intervención del defensor del vínculo. El proceso documental, que tiene que ver cuando con documentos ya la prueba es suficiente. Hay un proceso que yo no tengo conocimiento que alguna vez se haya hecho, ni que la gente sepa que hay que hacerlo, ni que la iglesia tenga deseo de hacerlo, que tiene que ver con el proceso de separación de los cónyuges. Según el Código de Derecho Canónico, si uno de los esposos quiere dejar de vivir con el otro esposo, tenía que hacer un proceso canónico y demostrar por qué. Y un tribunal lo tenía que autorizar a dejar de vivir con su cónyuge. Tiene que ver con un deber, una obligación conyugal, que es la de convivir. Yo no tengo conciencia de que
de que se haya hecho alguna vez alguna de estas causas por parte de alguien que se haya tenido que separar de su esposo o de su esposa, ¿no? ¿Mm? Después hay un proceso particular más sencillo para la dispensa del matrimonio rato y no consumado. ¿Qué es esto? Cuando veamos matrimonio, vamos a ver que si bien el matrimonio se tiene por completo y el sacramento completo con la celebración matrimonial, sin embargo, hasta que no se consuma, no es indisoluble. Consumación del matrimonio significa el primer acto sexual completo entre los esposos. Eso quiere decir que puede ser disuelto si fue celebrado, pero no consumado. Es lo que se llama el matrimonio rato y no consumado. Es raro, pero no es imposible. ¿No? Es posible, ha habido algunos casos de personas que se casaron y por algo que pasó en la fiesta de matrimonio se pelearon y no volvieron a estar juntos. Y en ese caso podrían recurrir al proceso de disolución del matrimonio rato y no consumado, que en realidad es una dispensa para volver a casarse, porque en realidad no es indisoluble ese matrimonio. También podría ocurrir que dos personas se casan y por alguna razón no pueden mantener relaciones sexuales. Entonces habría una cuestión de impotencia, pero para una cuestión de impotencia habría que llevar adelante el proceso de nulidad de matrimonio, cuando en realidad si no fue consumado el matrimonio y se logra demostrar, es más sencillo el procedimiento. Y tenemos también un proceso especial sobre la muerte presunta del cónyuge. Esto tiene lugar que ver con la situación en donde, imagínense que una persona se va a otro lugar y el cónyuge está acá y se pierde total contacto con la otra persona y se sabe que la otra persona estuvo en alguna situación donde es probable que esté muerta. Porque, por ejemplo, estaba en un avión que cayó. ¿Sí? O en una excursión que hubo una avalancha y sepultó la excursión. O en un barco que naufragó. O en un lugar en guerra en donde cayó un misil. Y se perdieron noticias de la persona. Y pasan los meses y la persona no aparece. O que se casa una persona muy joven con una persona bastante mayor y también la otra persona desaparece y resulta que hoy tendría 109 años y la otra persona se quiere volver a casar. Entonces el código prevé un procedimiento para declarar la muerte presunta del cónyuge, pero hay que reunir información suficiente como para que resulte razonable pensar que falleció. No alcanza, no está más, desapareció, no está, porque el vínculo es indisoluble, ¿no? El vínculo matrimonial, ¿no? Bueno, el proceso de nulidad matrimonial, como yo les decía, tiene algunas características. Por un lado, el tribunal competente es el tribunal del domicilio de alguno de los esposos. Por otro lado, o también la ley permite asignar competencia al lugar donde se celebró, si ahí están los testigos, aunque no sea el lugar donde los esposos viven. En principio solamente pueden solicitar la nulidad alguno de los esposos, no podría la suegra, etc. No, el matrimonio es nulo, solo están legitimados. Si tenía alguna objeción, lo tendría que haber planteado antes del matrimonio, que lo podía hacer. Pero una vez que celebrado el matrimonio, solo alguno de los cónyuges puede objetar la nulidad. Y además, tenía la peculiaridad de que tenía que haber doble sentencia, pero eso ya no existe más. El proceso documental es un proceso de nulidad matrimonial muy rápido cuando se aporta un documento que no deja dudas de que el matrimonio es nulo. Por ejemplo, se aporta un certificado médico de impotencia, o una fe de bautismo real que dice que estaba casada la persona. Entonces ahí no hay que hacer todo un juicio. Se puede declarar directamente la nulidad. Bueno, todo esto es lo que ya les expliqué. En cuanto al proceso de nulidad de sagrada ordenación, que es otro proceso especial, tiene que ver con causas en que se impugna la validez del matrimonio,
no es lo mismo que el procedimiento de dispensa. Acá no es que está pidiendo una dispensa, sino está pidiendo que no lo consideren diácono o presbítero, etc. Acá actúa el defensor del vínculo, como en el matrimonio. Acá hacen falta 2 sentencias que declaren la nulidad, porque no hacen falta en el proceso matrimonial, pero sí en la nulidad del orden. Y el promotor de justicia interviene aquí protegiendo el interés público. Y en este tipo de asuntos es competencia de la Santa Sede resolverlo, aunque la Santa Sede lo puede delegar en otro tribunal. Bueno, ya habíamos hablado de esto. La prescripción. La prescripción es el plazo que tiene que pasar para que a partir de allí no se pueda llevar adelante un proceso penal. En principio es a los 3 años. Las acciones prescriben a los 3 años, con algunas excepciones. Por ejemplo, habíamos visto que los delitos más graves prescriben a los 20 años hoy en día. Por ejemplo. Bueno, y esto yo ya les había comentado, los delitos para los procesos para los delitos más graves, como el abuso sexual frente a del cónyuge, el delito, perdón, el abuso sexual cometido por un clérigo o la solicitación con ocasión